Con este escenario vamos a trabajar el uso de las cámaras para sacar varios renders que nos permitan visualizar las diferencias en encuadres y composiciones utilizando las cámaras aquí en Maya. Este escenario tiene un Sky Dome para darle una iluminación, además de que pues tenemos esta iluminación de 3 puntos perfectamente colocados alrededor de nuestro personaje para también separarlo un poquito del fondo, porque además podríamos utilizar el desenfoque de la cámara para crear una profundidad mucho más interesante. Para añadir una cámara, vamos a crear, y aquí están las cámaras, y tenemos diferentes tipos de cámaras. Una que es una cámara básica, una que tiene también separado el objetivo, y una que también me permite controlar su posición de una manera pues más precisa. Para este ejemplo, vamos a añadir una cámara básica y va a aparecer como este icono que vemos aquí en la pantalla, que me va a permitir colocarla en donde yo necesite. Vamos a ver sus propiedades. eh, Vamos a tener su distancia focal, el ángulo de la apertura, el ángulo, la apertura de la lente para crear desenfoques de cámara. Vamos a probar las configuraciones básicas para ver las diferencias. Voy a crear diferentes cámaras. Aquí en el outliner puedo ponerles los nombres que yo quiera. Por ejemplo, esta puede ser una cámara de 35 milímetros que voy a configurar con un focal length de 35. Voy a agregar una nueva cámara y esta va a ser de 85. Y voy a agregar una tercera que va a ser de 50. Cada una de estas cámaras me va a permitir crear composiciones muy diferentes. A veces pensamos que esto únicamente va a afectar al nivel de zoom de la cámara, pero el encuadre, buscando que sea el mismo, va a crear una composición totalmente distinta. Con estas dos que tienen los ángulos, el focal length de más diversidad, porque el otro va a ser un intermedio de 50, que el 50 es el más parecido a como vemos nosotros con nuestros ojos, pues estas me van a permitir mostrar este ejemplo. Voy a dividir aquí el panel para tener la vista de perspectiva aquí a la izquierda, perdón, a la derecha, y aquí a la izquierda vamos a ver la primera cámara, que va a ser la de 35. Entonces, con esta cámara vamos a activar aquí el para ver realmente lo que se está observando a través del lente, y con esta cámara vamos a encuadrar nuestro personaje de este modo. Entonces, estamos haciendo aquí un plano medio de la cintura hacia la cabeza y vemos cómo se afecta el fondo. Vamos a cambiar a la otra cámara, la de 85. Voy a cambiar ahora la vista a la de 85 y voy a buscar una composición que sea similar y vamos a compararla una con la otra aquí, 25. Ok. Las composiciones son similares. Estoy buscando cortar al personaje de la cintura hacia la parte, dejando un poquito aquí de aire alrededor arriba de la cabeza, pero vean cómo cambia totalmente la composición con respecto al fondo. Aquí la cerca parece estar mucho más próxima a la espalda del personaje que en la cámara
que tengo aquí a la derecha, la cámara de 35, que me permite visualizar más espacio alrededor del personaje. Esto me permite crear crear una narrativa distinta, porque me permite contar más o menos, dar más o menos información y crear también estas sensaciones con respecto a lo que está envolviendo al personaje. ¿Qué tanto quiero mostrar o qué nivel de detalle necesito mostrar? Aquí también sucede que las facciones del personaje se van a hacer más evidentes o se van a aplastar más con respecto a lo que estoy observando. Esa de 35, si yo modificara la lente, vamos a hacerlo más evidente para este ejemplo. Vamos a, en lugar de que sea 35, vamos a ponerle una menor cantidad. En lugar de 35, vamos a ponerle 20. Lo que me va a hacer acercar aún más la cámara para conseguir el mismo encuadre. Vean cómo la parte aquí del hocico empieza a tapar los ojos y cómo se remarca más esta perspectiva porque la cámara realmente está más cerca del personaje. Mientras que vean cómo el fondo se abre más y me permite visualizar más información alrededor. Vamos a hacer lo mismo con la cámara aquí que tenemos a la izquierda, la que era 85. Vamos a ponerle ahora 200 teleobjetivo. Lo que va a hacer que yo necesite alejar la cámara para conservar el mismo encuadre. Aquí se aplanan mucho más las facciones del rostro. Miren aquí cómo se está deformando incluso esta cuestión del rostro, que es una de las cosas que dicen cuando tomas una selfie, pues si tu lente de tu cámara te puede deformar al ser casi un ojo de pez porque lo tienes cerca de tu cara y no se ve como tú realmente esperarías. Aquí podríamos jugar un poquito con la rotación de la cámara, pero las facciones del personaje son se marcan mucho más en este caso, con lo que nosotros estamos consiguiendo un efecto totalmente distinto. Vean justo aquí cómo se ve la cara y la diferencia en cómo se ve aquí. Sobre todo, pues también me marca la diferencia con el fondo. Vamos a regresar nuestras cámaras a sus configuraciones iniciales. La de 85, pues vamos a ponerles 85. La de 35 también. Y vamos a hacer unos renders. Vamos a elegir la cámara que queremos y renderizamos. Vamos a guardar una captura de este render y vamos a cambiar de cámara a la de 85. Vamos a sacar una captura también de este nuevo render y vamos ahora a configurar el desenfoque de fondo en la cámara. Vamos a la cámara de 35 milímetros. Esta, porque pues por la cercanía que tiene con relación a nuestro personaje, vamos a cambiar aquí este panel a esta cámara de perspectiva. El desenfoque y iluminación, pues van a, aquí, se calculan también, o sea, con una cierta proporción de las distancias. Entonces, esta cámara está más cerca del personaje y el personaje entonces está más lejos con relación a la distancia de la cámara del personaje. En cambio, aquí esta cámara está más lejos del personaje y pareciera que hay un 50-50 en la distancia de la cámara del personaje y el personaje cerca. Entonces se va a enfocar en esta área y se va a desfocar aún más el fondo con la cámara más cercana.
Vamos a ir a las propiedades de la cámara y aunque tenemos aquí entre las opciones la profundidad de campo, si bajamos y buscamos Arnold, nos va a dar aquí otras opciones que son más interesantes y más complejas para nuestras composiciones. Vean que, por ejemplo, está el tipo de cámara. Estamos aquí en una cámara de perspectiva, pero aquí podríamos tener una cámara ortográfica en la que no tenemos puntos de fuga y se vería de esta manera. También tendríamos aquí una cámara que sea ojo de pez, que pues también va a defender de los milímetros que tanto se va a marcar aquí el ojo de pez. Vamos a cambiar a Arnold. Vean cómo está renderizando, como si fuera entonces un círculo aquí en mi cámara. Y pues tendría estas otras opciones también. Lo que vamos a hacer es regresar a nuestra cámara de perspectiva, pero vamos a activar el desenfoque. Este DOF es el Depth of Field o pues desenfoque de fondo y profundidad. Lo voy a activar y necesito ponerle una distancia a la que quiero que esté enfocado claramente. Y luego vamos a cambiar la apertura del lente del diafragma para poder nosotros desenfocar o enfocar más el fondo. Para saber cuál es la distancia aquí, pues necesitamos saber cuál es la distancia de la cámara al personaje. Si yo verifico la posición de mi cámara, veo que en Z estamos en 21, mientras que el personaje está en -1. Vamos a verificar aquí. Ok, -1.6 y mi cámara está en 21. Entonces, voy a poner que mi distancia serían unos 22. Y ahora vamos a multiplicar la apertura. Y mientras más apertura tenga, más se desenfoca. A ver, creo que estaba calculando la distancia de estos de originales, pero en realidad esto está reaccionando a un esqueleto. Tenemos también la posibilidad de crear un locator, que me va a permitir obtener diferentes posiciones y que esto yo puedo vincularlo a algún objeto en especial. Ahora, al colocarlo aquí en la cabeza, yo voy a ver que en realidad la distancia es de 14. Está en 14.6 y la cámara está en 21. La diferencia de 14 a 21, pues van a ser 5, 7, 14, 15, 16, 17. Entonces, la distancia de enfoque, porque vean que aquí se está enfocando el muro y no mi personaje, porque el personaje originalmente estaba ahí y lo acerqué, pero con el esqueleto que tiene. Por lo tanto, mi desfoque de la cámara es 7 y yo si pongo la apertura más pequeña, hay un enfoque general y si hago una apertura más grande, se va a enfocar únicamente al punto en el que yo estoy, la distancia a la que estoy configurando el desenfoque. Entonces vean cómo se va aclarando mi personaje, mientras el fondo ahora está pues fuera de foco. Posiblemente la cantidad no es 7 exactamente, sino que pues ahí teníamos puntos decimales y habría que considerarlo para pues tener la mejor calidad. Vamos a usar una calculadora para sacar la cantidad exacta. Entonces 21.064 menos, vamos a ponerlo más para aquí de los ojos y me dice que es 15.042. 15.041. 6.022. Entonces,
6.092 para asegurarme de que realmente el enfoque de la cámara esté en donde yo lo necesito. Obviamente, si yo muevo la cámara, si yo la desplazo, el enfoque está a esa distancia y estaría sacando de foco a mi personaje, a menos que yo vincule esta propiedad al personaje o a ese locator que puse, que cuando yo lo desplace, me permita que ese sea el punto o la distancia a la que estoy enfocando. Vamos a hacer nuestro último render, pero la cámara es la de 35. Vamos a sacar una captura también de esta. Y ahora pues ya las podemos comparar. Esta es la de 35, pero sin el desenfoque de fondo, y así quedaría con este defecto. Y la diferencia entre sacar una foto con 35 milímetros y una con 85 milímetros, aunque pues siempre es el encuadre, pero hay un cambio fundamental en la composición de la imagen. Si yo quiero acercar a mi sujeto hacia el fondo, pues voy a utilizar un lente más largo, eh, que uno, que si yo quiero mostrar el fondo de una manera más amplia. Además de que este lente más pequeño o este milimetraje más pequeño me va a permitir pues un resultado también de desenfoque más pronunciado cuando yo esté haciendo una composición fotográfica, ya sea con una cámara profesional, una cámara de mi teléfono o en un entorno 3D como el que estamos trabajando ahora, que es Autodesk Maya. Espero que esto les haya sido interesante y útil para sus composiciones.